La doctora Leticia Reina nace el 16 de noviembre de 1949 en México, Distrito Federal. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde obtuvo el grado de maestría en 1973. Se doctoró en Antropología Social en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París, Francia, en 1979. Trabaja como investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INAH y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente imparte cursos en el posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En su trayectoria como investigadora, se ha especializado en los movimientos agrarios, en el estudio de los pueblos indios y sus procesos de integración y participación en la conformación del Estado Nacional Decimonónico, en la historia comparativa de las crisis de fines de siglos y fines de siglos, así como el tema del juego de las identidades del Estado-Nación y de los procesos electorales a nivel local desde la perspectiva de la cultura política. Algunas de las obras que ha publicado son Rebeliones campesinas en México, 1819-1906, Oaxaca en el camino y los movimientos indígenas y campesinos en México en los siglos XVIII, XIX y XX. Su obra Indio, campesino y nación en el siglo XX mexicano, Historia e historiografía de los movimientos rurales, publicada en el 2011, estudia la lucha del indio y el campesino a lo largo del siglo XX y su relación en la conformación de la nación y el Estado Nacional desde una perspectiva histórica, ofreciendo una visión de conjunto sobre el acontecer de estos actores sociales. ¿Cuándo y cómo se volvieron visibles los indios en México? ¿Cuándo y por qué aparecen los campesinos en nuestra historia del siglo XX? ¿Por qué los campesinos se levantaron en armas después de haber hecho una revolución? Estas son las interrogantes que se tratan de resolver con este libro. Todo esto se analiza desde diferentes perspectivas dentro de los tres ensayos que constituyen esta obra: la historicidad de los conceptos del indio, el campesino y el Estado-Nación, una periodización y caracterización de los movimientos indígenas y campesinos a lo largo del siglo XX y las diferentes teorías y metodologías a través de las cuales los investigadores sociales han explicado dichos movimientos en las últimas 5 décadas. En el primer ensayo, La construcción del indio y la nación en el México del siglo XX, historia e historiografía de los movimientos rurales, se analizan las relaciones metodológicas entre el concepto del indio y nación. Con ello se explica la manera como están relacionados históricamente. Se aborda la perspectiva de las ciencias sociales que han estudiado estos elementos en el México del siglo pasado y se plantean algunas cuestiones para repensar al indio como nuevo sujeto político en la construcción de las nuevas naciones del siglo XXI. Los conceptos nación, etnia y pueblo han tenido diferentes acepciones a lo largo de su historia. En los pueblos de la antigüedad no había diferencia de significados para estos tres conceptos. El concepto nación tuvo acepción distinta al llegar la Revolución Francesa y su influencia por Europa. Ahora tenía un carácter progresista y revolucionario. En cuanto a la etnia, se distinguen de la nación moderna o política porque no disponen de una organización política independiente y soberana. Otra característica que las distingue es que para la etnia lo fundamental es el aspecto social-cultural y para la nación es lo político. Se puede observar que los conceptos etnia, pueblo y nación se separaron semánticamente a partir de la Revolución Francesa, desde la cual la nación se convirtió en el nuevo actor de la historia. El segundo ensayo, Movimientos indígenas y campesinos en el siglo XX, periodización y caracterización, estudia la manera en que se desarrollaron los movimientos indígenas y campesinos a lo largo del siglo XX, con el fin de conocer el auge y los momentos de cambio en la forma de las movilizaciones de estos actores sociales. Al referirse al campesino, el autor está designando a la población rural, cuya territorialidad y sentido de vida están marcados por la reproducción en torno a la tierra. El indígena, además de las características del campesino, se refiere a algún grupo étnico original. Su identidad se compone, además de la tierra, en el conjunto de símbolos que le han dado cohesión a su pueblo. Se observa la lucha por la tierra durante todo el siglo XX con una larga continuidad de los movimientos indígenas y campesinos con manifestaciones diversas, desde las guerrillas hasta la lucha por la vía electoral. Este siglo inicia con la revolución que propone la propiedad social de la tierra. En esta etapa el indio contemporáneo trataba de eliminarse, pero al mismo tiempo su pasado servía como base para la identidad nacional. Llega a su término el siglo con la privatización de tierras campesinas, llevando a la aparición de movilizaciones indígenas contra el neoliberalismo apoyado por el gobierno, acentuándose esta situación en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio.
Los principales problemas y la lucha incansable de la población indígena y campesina no terminan ni durante ni después de la revolución, sino que llegan hasta fin de siglo buscando ahora, además de la tierra, el control del proceso productivo y mayor presencia política. En el último ensayo, de los relatos de los campesinos revolucionarios a las historias de las autonomías indias, se realiza un análisis historiográfico sobre las diferentes miradas teóricas y metodológicas con las que fueron estudiados estos movimientos. Aquí se exponen las conceptualizaciones más importantes y se distinguen los puntos de inicio, los postulados y los debates más sobresalientes en parte del siglo XIX y en cada época que designa la autora durante el siglo XX. El ascenso de los movimientos sociales y los cambios ocurridos durante la segunda mitad del siglo propiciaron nuevas concepciones y visiones diversas de la realidad, como su estudio desde la historia regional y también desde la cultural, al tiempo que las manifestaciones de descontento agrario fueron cambiando y se hicieron complejas. La autora concluye que existe una continuidad de los movimientos indígenas y campesinos, no solo desde la Revolución, sino desde el siglo XIX. Durante todo el siglo pasado ha habido movilizaciones indígenas y campesinas a lo largo de todo el territorio nacional. Esta continuidad está enmarcada por la lucha por la tierra y la defensa de sus recursos naturales, y a lo largo del siglo pasado ha ido cambiando el discurso de negación del Estado a otro de aceptación de un México multiétnico y multicultural. La constante presencia de los indígenas y campesinos, manifestada de diversas maneras durante todo el siglo, permite comprender la realidad de su situación. Un reparto agrario incompleto, la intención del gobierno por eliminar su identidad y el abandono del campo por parte del Estado y su apoyo a la industria privada. Esto trajo como consecuencia una crisis agraria en el país. La lucha de los campesinos e indígenas por la tierra, por acabar con su marginación, pobreza y exclusión en los diferentes proyectos de la nación, es lo que le ha dado continuidad a los movimientos rurales a lo largo de la historia. Una lucha no solo por la protección de sus recursos naturales, sino por su autonomía y por una vida digna que les permita seguir viviendo en comunidad. Es por eso que los indígenas se hacen visibles y alzan la voz exigiendo al gobierno sus derechos, su reconocimiento e inclusión en los planes nacionales y su integración a un nuevo México que respete la heterogeneidad cultural y los deje de ver como un problema a resolver.